Muy buenos días, amados hermanos, queridos amigos que nos acompañan hace tiempo. Hoy seguimos con nuestro devocional La mente de Cristo, el día número 3. Ya vimos 6 características de la mente de Cristo y son las 6 características en las cuales vamos a basar para este devocional de 60 días. Nuestros versículos sobre los cuales gira este devocional es Filipenses 2, 5 al 11. Entonces les encargo a cada uno que como tarea, por favor vayamos aprendiendo nuestros versículos, que son los que nos van a dar la guía para entender la mente de Cristo y poder ser un poco como el Señor. Estos versículos son preciosos porque muestran cómo el Señor se humilló a sí mismo, se hizo siervo, se vació y vino a habitar entre nosotros a darnos el ejemplo de cómo debemos ser. Necesitamos ser como Él. Al vaciarse, al venir en forma humana, nosotros necesitamos vaciarnos de nuestro yo, de nuestro orgullo y dejar que el Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces vamos a leerlo para tomarlo en cuenta, para que no se olviden que la tarea es aprenderse este versículo. ¿Listo? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. En estas 2, 4, 5, 6, 7 versículos vamos a encontrar las mismas 6 verdades que hemos estudiado. Entonces hoy vamos a hacer una introducción de cómo estas 6 verdades se pueden ver en estos 7 versículos que acabamos de leer. Entonces por favor, debemos aprendernos este versículo porque es lo más importante. Vamos a orar, reconociendo que el Señor Jesucristo es el ungido. Él fue el que vino. La segunda persona de la deidad vino a vivir como hombre y llevar su vida y entregarla hasta la muerte y muerte de cruz para poder salvar a una humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados. Entonces vamos a orar para poner ese tiempo en nombre del Señor. Cierra sus ojos y acompáñame en esta oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque en esos devocionales y particularmente en esos versículos encontramos la verdad de tu humildad, Señor, la verdad de cómo tú decidiste venir en forma de hombre, en la segunda persona de la deidad, en tu Hijo amado, para habitar entre los hombres y mostrarnos una nueva manera de vivir, una manera de obediencia y de santidad y una manera de agradarte a ti, el único Dios verdadero, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, Señor, que tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús y podamos ser hombres y mujeres, niños, ancianos, que queramos obedecer tu palabra y queramos pensar en las cosas eternas y no preocuparnos tanto por las cosas pasajeras. Te damos gracias, ponemos el tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo sea nuestro gran maestro y Él nos ayude a discernir esta maravillosa porción bíblica y podamos entender estas 6 características que tú quieres que queden en lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente y podamos aplicarlas y vamos a pensar más como Jesús, ser más como Jesús y así poder cumplir con el propósito de nuestras vidas, que es adorarte y reconocerte a ti como el único gran y poderoso Dios. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces cada uno, por favor, si tienen su Biblia a mano, por favor la toma y vamos a subdividir este pasaje en 6 partes para encontrar las 6 características de las que nos hablaron César y Sergio ayer y antier. ¿Listo? Lo primero es la libertad de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 5, 2:5. El Señor nos hace libres. Cuando realmente creemos en Cristo, la libertad de Cristo viene a nuestra vida. Pero para poder ser libres necesitamos
tener una vida espiritual, que realmente amemos a Dios y no nos sintamos dominados por el pecado ni por las cosas que este mundo nos hace ver o nos hace desear, porque este mundo definitivamente anda en pecado y nos oprime para poder llevarnos a actuar como el mundo quiere que actuemos. Entonces lo primero es la libertad en Cristo, y eso es tener una mente viva, porque donde hay libertad hay vida. El Señor vino a darnos libertad, y esa libertad nos hace tener una vida abundante, no como la del mundo que dice que libertad es hacer lo que cada uno quiere. No, libertad es hacer lo que le toca a cada uno. Esta es la verdadera libertad, la libertad de amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo es la perseverancia, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La mente humana tiende a perderse, a distraerse en varias situaciones. Tendemos a preocuparnos por cosas que no son importantes. Tendemos a preocuparnos, y normalmente el 95% de las cosas que pensamos no suceden. Tendemos a preocuparnos, y normalmente el 95% de las cosas que pensamos no suceden. Nos preocupamos mucho por el futuro, pero el Señor nos enseñó que a cada día su propio afán, y el pan de cada día dándolo hoy. Y también debemos empezar a pensar en el reino de Dios. Debemos empezar a pensar en que venga la justicia de Dios. Debemos comenzar a pensar en las cosas que le agradan al Padre. Eso es perseverar, pensar en las cosas de Dios, no desistir. Necesitamos que la sabiduría y el fruto del Espíritu Santo sea los que guíen nuestra vida, y esto nos lo va a dar el aprender a ser más como el Señor y tener una mente perseverante y no desistir. Vamos a la parte 3. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 2:7. Esta es la humildad. El orgullo es el pecado original, podríamos decir, porque la mujer pecó en orgullo y el diablo también pecó en orgullo. Cuando leemos la historia de Satanás, vemos 5 o 6 veces que él dice: cuando yo haga, cuando yo quiera, cuando yo puedo. Este es el falso orgullo, cuando creemos que nosotros podemos hacer algo que no podemos. Definitivamente todo viene de Dios y todo viene por Dios, y Él nos lo demuestra en que vino su Hijo en forma de siervo. Necesitamos tener una mente humilde, necesitamos tener un espíritu humilde para poder tener las características de un siervo. La parte 4, Filipenses 2:7-8. Hecho semejante a los hombres, estaba en la condición de hombre. Esto es una mente pura. El Señor vino a vivir como hombre, a enseñarnos una nueva manera de vivir, una manera que le agrade al Padre, no mezclándose con los asuntos del mundo. Como ya tuvimos una oportunidad de ver, la pureza tiene que ver que no estamos mezclados con nada. A veces el mundo nos invade y la iglesia cae, o los cristianos caemos en querer la aceptación del mundo y querer pasar, como decimos nosotros, como cristianos de la secreta, como que solamente los domingos o por algunas situaciones la gente sabe que creemos en nuestro Señor. Necesitamos vivir a Cristo todos los días de nuestra vida, en todo momento, en toda situación. No nos salvamos por obras, nos salvamos por gracia, pero una vida de fe realmente se demuestra por hacer buenas obras, como el Señor Jesús se la pasó haciendo bienes. Entonces necesitamos vivir como el Señor, un hombre que hizo bienes, un hombre que resucitó muertos, un hombre que tuvo compasión, un hombre que hizo milagros, un hombre que le hizo salir manos, hizo ver personas, un hombre que vino a darnos libertad y a darnos salvación. Necesitamos tener buenas normas de conducta y no tener nuestra vida llena de impurezas, porque al fin de cuentas es el Señor que conoce todas las cosas. Entonces necesitamos ser puros delante de Dios. La parte 5 dice: Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Tener una mente sensible. El Señor fue obediente. Cuando somos sensibles a lo que Dios nos dice. Así como Jesús fue sensible a su Padre, aun cuando Él sintió angustia en la cruz y hasta oró 3 veces para ver si podía pasar esta copa, pero al fin de cuentas hizo lo que su Padre quería. Tenía un corazón sensible, un corazón que amaba al Padre más que a Él mismo. Deseaba cumplir los propósitos del Padre más que sus propósitos.
Así debe ser nuestra vida. Una mente sensible al llamado de Dios, una mente sensible a las cosas de Dios, que escuchemos a Dios, que queramos poner su palabra en práctica en nuestra vida y que la Biblia sea un libro vivo y no letra muerta que leemos y olvidamos como si fuera solamente algo espiritual o algo dogmático o algo de estas cosas. No, la Biblia es un libro para vivirlo y para ponerlo en práctica en todas nuestras vidas. ¿Quieres mejorar? Lee la Biblia y ponla en práctica en tu vida. La Biblia tiene consejos para todas las cosas. Necesitamos vivir una vida santa y amar, así como el Señor nos amó y se entregó en aquella cruz. Porque Cristo lo hizo porque nos amaba y vio el gozo que venía delante de él, ver su iglesia salva, una iglesia que le amaba. La parte 6, el nombre de Cristo. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Versículos 9 al 11. Necesitamos tener una mente pacífica. Él hace esa característica. El Señor compró nuestra paz con su muerte. Y asimismo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en la resurrección Dios comprobó que el sacrificio había sido aceptado, porque Jesucristo es nuestra paz. El Señor es la paz de nuestros corazones. Ya vimos que la paz no es ausencia de conflicto. La paz es una persona y se llama Cristo. Necesita vivir en tu corazón. Esto es tener una mente pacífica, pensar en las cosas de Dios, hablar de las cosas de Dios. Lo mejor que puedes hacer por una persona es hablar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, llevarles el evangelio, hablarles de que hay algo mejor en la eternidad, y eso solo se puede conseguir a través de la persona de Jesús. Necesitamos arrodillarnos delante del Señor, reconocer su señorío en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en los que nos conviene o en los que vemos complicaciones, sino en todo y por todo reconocer que el Señor es el Rey de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, les recomiendo que nos aprendamos estos 7 versículos, Filipenses 2, 5 al 11, y por favor que hayan muy juiciosamente copiado las 6 partes, porque sobre esas 6 partes vamos a desarrollar todo nuestro devocional, para poder tener las 6 características de una mente conforme a Cristo. Dios los bendiga. Los esperamos esta noche en nuestro tiempo de oración, 7:30 p.m. Por favor, no olviden compartir el link e invitar. En este tiempo hay muchas personas que necesitan de Cristo y la iglesia no puede estar escondida ni puede estar asustada. Necesitamos demostrar que confiamos en un Dios de poder y que realmente la Biblia se cumple cuando dice que el Señor nos protegerá de toda peste y de toda maldad. Yo los invito, muy buen día, el Señor me los bendiga y no olviden ver el devocional de mañana, y si se han atrasado, pues ponerse en el día esta semana. Se les ama en el amor del Señor. Muy buen día.